Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por leer. En el vídeo de hoy pretendo hacer un repaso de las lecturas que hice durante el mes de octubre de 2020. Sé que pilla lejos, pero como ya he dicho 8.000 millones de veces y que jamás me cansa de repetir, la literatura es atemporal y creo que pueden ser lecturas interesantes. De hecho, hay una al menos de este vídeo que estará en el top de mejores lecturas del 2020, que también traeré a su debido tiempo cuando me dé la vida, porque al final la vería en el ordenador, como que me ha ido retrasando bastante los planes. Y también tengo pendiente, así hablando de libros leídos favoritos, la batalla de favoritos a la que me nominó Magrat, Juan Carlos y Cristina, y voy a tener que hacerlo. Voy a tener que hacerlo en algún momento, pero según mi programación actual llegará por allá por marzo o así. En su día, para hablaros un poco sobre la iniciativa de Lea Autoras Octubre, hice un vídeo explicando un poco en qué consistía la iniciativa, cómo la iba a afrontar yo en ese 2020. En mi caso, elegí, además de leer a solo mujeres, solo autoras en ese mes de octubre, además la condición que tenía que sumar es que fuese una autora nueva para mí, es decir, seguir ampliando horizontes y seguir conociendo autoras. Leí al final un total de 5 libros, lo que conlleva 5 autoras nuevas que han entrado en mi corazoncito lector de alguna u otra forma. El primer libro del que os quiero hablar fue el libro que leí a lo largo del mes de octubre. Me lo tuve que dosificar y ir adentrándome en la historia muy poco a poco, porque es una historia muy cruda, muy dolorosa, y yo tuve que hacer un parón a mitad de la lectura, más o menos de una semana completa sin leerlo, porque yo llegué a tener pesadillas por esta historia. Estoy hablando de La dimensión desconocida de Nona Fernández. La autora chilena nos mete de lleno en una montaña rusa de emociones. No se podría describir de otra forma, porque consigue adentrarnos totalmente en la angustia, pero a la vez también nos da momentos de remanso, de reflexión, y en los que bajamos ligeramente la guardia y llegamos a estar un poco tranquilos, pero de repente otra vez nos mete en el torbellino emocional que supone esta historia. En esta historia narra de una forma muy peculiar las torturas que tuvieron lugar durante el régimen de Pinochet y un poco después también. Es una visión de la historia de Chile que yo no conocía tan en profundidad y que me ha gustado mucho descubrirla. Entiendo que no a todos os gustan los dramas, ¿vale? Está basado en una historia real, está basada en las declaraciones de un torturador del régimen que un día literalmente se cansa de oler a muerto y de soñar con ratas, de tener pesadillas con ratas, y va a una revista de la oposición, a la revista Cauce, y quiere dar su testimonio, decir abiertamente: yo torturé, a quién torturó, cómo lo hacían, bajo qué órdenes, y es brutal. Entrelaza esas declaraciones de Valenzuela, que es el agente torturador que después pues se exilia, huye bajo otra identidad, con sus propias vivencias, las de la autora, en una autoficción que yo creo que tiene bastante poco de ficción, pero seguro que hay alguna pequeña licencia. Se basa en su niñez, en cómo vivía ese régimen, esa posible desaparición de las personas que tienes alrededor y que nunca más apareciesen, y también su vida adulta, con la posibilidad de comunicar esto, de vivirlo, de ser partícipe de diferentes memoriales a esas personas que desaparecieron, que fueron asesinadas, que fueron, se estima, unas 40.000 personas asesinadas y 3.000 que aún siguen desaparecidas en paradero desconocido. Sus familias no saben dónde están. Y hay un tercer ingrediente, que es la historia de algunas de esas personas que sufrieron este abuso,
ya sea porque los subieron en una furgoneta en mitad de la calle, fueron torturados durante días y después fueron liberados. Imaginaos cómo vuelve alguien así a su casa, ¿no? O porque nunca más aparecieron, o porque son hijos de personas que fueron asesinadas por sus ideas políticas. Espero haber sido capaz de explicar mínimamente estos tres componentes importantes de la historia: el testimonio propio del torturador, la vida propia de Nona Fernández y la experiencia de tanto torturados, desaparecidos, asesinados y sus familias. Esos tres ingredientes se juntan todos en una coctelera, hilvanados con toda la prosa de Nona Fernández, que tiene una sensibilidad increíble, y todo ello te sumerge en ese mundo y de verdad que es una historia literalmente para no dormir. Si bien es una historia que no es para todo el mundo ni para todos los momentos, hay que encontrarse en un momento en el que puedas afrontar algo tan duro como lo que cuenta Nona Fernández aquí. Sí que creo que es un libro que, si os interesa la memoria colectiva, la historia de Chile, la historia de las represiones, ¿no? Los regímenes totalitarios, y que esté mezclado con sensibilidad poética, con autoficción, sin duda es un gran libro. Ya digo, a mí me ha dejado completamente impactada y estoy segura de que voy a tardar mucho en olvidar esta historia. Nona Fernández ha sido la autora que más me ha marcado en este Leo Autoras Octubre, porque tiene una forma muy precisa de ver la realidad, de transmitirla. Tiene un lenguaje como muy audiovisual, pero a la vez muy poético. Es como que se mueve en un equilibrio muy bueno entre esas dos formas de narrar las cosas, y tengo muchas ganas de seguir adentrándome en sus novelas. Ahora bien, espero que no todas sean tan duras como esta, porque es una novela totalmente desgarradora y que, si no estás preparado para el drama, te puede pillar un poco desprevenido. Me encantaría haber sido capaz de transmitir mínimamente, o sea, aunque sea un 1%, lo mucho que me ha marcado una dimensión desconocida. Lo veo difícil, pero ojalá. Cambiando totalmente de registro, durante el mes de octubre leí dos libros en los que las cartas tienen un peso brutal. El primero de ellos me lo veía venir, que iba a ser de cartas. Es una recopilación de correspondencia amorosa de diferentes autoras a lo largo del siglo. Bueno, se remonta muchísimo, se remonta a la Edad Media, o sea que ni siquiera es solamente siglo XX. Bueno, una recopilación de autoras. El libro en cuestión es de Ángeles Caso y se llama Quiero escribirte esta noche una carta de amor. Madre mía, los no guiones. Os voy a dejar una lista aquí de las autoras de las que recoge correspondencia, ¿vale? Porque ahora mismo no recuerdo todas y, por no decir a unas sí y a otras no, pues las dejo aquí. Lo que más me gustó de este libro es la introducción que hace Ángeles Caso a cada una de las correspondencias, porque es una introducción en la que, bueno, dibuja bastante bien una biografía de cada una de las autoras. El criterio para elegir de qué autoras recopilar correspondencia ha sido básicamente su gusto personal. Entonces, hay bastante variedad de autoras. Las cartas, pues como en cualquier recopilación, ha habido algunas que me han parecido más interesantes que otras. Y las cartas que más útiles me parecieron fueron las que Charlotte Brontë intercambia con su profesor belga, con el que, obviamente, estando en esta recopilación, pues tenían una relación amorosa. Y el porqué de esta utilidad es porque, en paralelo, porque yo no me imaginaba que esta biografía iba a tener tantísimas cartas, estábamos leyendo en el Club de la Pecera, en la iniciativa de mujeres de época, la biografía de Charlotte Brontë escrita por Elizabeth Gaskell, autora con la que también me estrenaba. Bueno, pues como digo, esta biografía está repleta de cartas,
¿vale? O sea, se me hizo realmente insufrible leerlo. O sea, es la única descripción que puedo dar de este libro. Para poder explicar por qué me costó tantísimo leer este libro, tengo que contextualizar un poquito la razón por la que Elizabeth Gaskell lo escribió. No fue una iniciativa propia de ella, aunque Charlotte Bronte y ella se conociesen, más o menos eran amigas, supongo que todo lo amiga que se podía ser de Charlotte Bronte, y bueno, no surgió por su parte. Básicamente su padre y su marido le piden, le encargan como un trabajo que haga esta biografía para tratar de dulcificar un poco la imagen de Charlotte y en general de las hermanas Bronte, hacerles un lavado de imagen de cara a la opinión pública del momento. Ahora mismo a nosotros no necesitamos ese lavado de imagen para decidirnos a leer sus obras, pero en el momento, por ser hijas de un clérigo, por ser mujeres, pues sí que necesitaron ese lavado de imagen. Esta intención del lavado de imagen lleva indudablemente a la manipulación de la realidad, omisión de la verdad y bueno, al final Gaskell contó un poco pues lo que le dejaron, me imagino. La triquiñuela que intentó usar Gaskell fue reunir toda la correspondencia de Charlotte Bronte y tratar de mostrarnos a Charlotte y a las hermanas Bronte en general a través de sus propias palabras, para que así la censura fuese menos o la conclusión que sacase el lector fuese sobre las propias palabras de Charlotte y no sobre las suyas. Si tu conclusión es que Charlotte era una envidiosa, lo has sacado de lo que ella misma respondía en las cartas y no de lo que Gaskell dijo. Entonces es una buena herramienta, pero se le fue un poco de las manos. Hizo un trabajo absolutamente titánico porque de verdad es que son 600 páginas de cartas. Algunas están incluso en francés, cosa que no comprendo que en la edición de Alba no hayan traducido esas cartas. No importa, a mí no me importó saltarme la redacción de francés de Charlotte, o sea, no me importó. Pero que me sorprende mucho que en una edición en español, igual que traduces las cartas que originalmente estaban en inglés y las traduces al español, pues una carta aunque estuviese originalmente en francés, pues no sé, me parece raro no traducirla al español. Podrían haber puesto simplemente una nota de la traductora en la edición original, está en francés en lugar de en inglés y ya está. Pero no sé, que tampoco me importó saltarme esa parte. Y todo esto de la manipulación de la verdad no es que lo diga yo, es que lo pude comprobar por mí misma al estar leyendo en paralelo el libro de Ángeles Caso y este, que la verdad es que fue un poco duro porque eran todo cartas y no tenía otro libro para aligerar un poco el momento carta. El caso es que, como digo, en el libro de Ángeles Caso aparecen esas cartas entre Charlotte y su profesor de francés en Bélgica, en el que basa su novela El profesor, y son cartas claramente que reflejan una relación amorosa. ¿Qué pasa? Pues que eso no lo podían sacar porque el profesor estaba casado, tenía hijas, entonces eso no podía ver la luz en la época victoriana. Por favor, acabáramos. Entonces, pues se omitió. Porque no me creo que la Gaskell, después de todo el trabajo que hizo de reunir cartas, que es que tenía cartas de Tokiski, porque claro, ella podía tener las cartas que Charlotte recibía, pero no las que Charlotte enviaba. Y de hecho las que te muestra en la biografía son las que Charlotte envía. O sea que fue una por una a esas personas a pedirles, por favor, las cartas de Charlotte. O sea, es que es muy bestia. No nos podemos imaginar el trabajo que tuvo que tener Elizabeth Gaskell. El gran problema que yo le vi a esta biografía, aparte del exceso de cartas, es que la mayoría no hacen falta. En la mayoría se reflejan sentimientos similares. Con haber leído, me voy a aventurar y voy a decir que un sexto de las cartas, la visión que te habrías llevado, o que yo al menos me habría llevado de Charlotte Bronte, hubiese sido muy similar. Entonces, pues habríamos leído una biografía de 100 páginas en lugar de una de 600, o así que creo que tiene la edición de Alba. La siguiente autora a la que descubrí en este Leo Autoras Octubre fue a Natalia Ginzburg, con una obra de teatro muy cortita, teatro y lo absurdo, muy divertida, que se llama Me casé por alegría. Es una sátira
sobre el matrimonio en Italia, la institución como tal del matrimonio, el por qué se casa la gente, por qué el divorcio no es legal en Italia. En esta obra de teatro, de la que no quiero desvelar mucho porque es muy cortita, se nos presenta a una pareja joven que se acaba de casar y que intentan explorar un poco las razones por las que se han casado. Prácticamente no se conocen, pero ahí están casados y tratando de averiguar por qué. Esta cortísima obra, es que de verdad os la veis, yo creo en 1 hora o 2, como máximo. Yo tardaría 3, pero es que yo ya os digo que soy una lectora muy lenta, muy lenta. Fue indudablemente la precursora de leer el léxico familiar para Italia en el reto de 200 libros, 200 países en la lectura conjunta, y la verdad es que yo estoy muy contenta de haber elegido ese libro, me está encantando. Y la última autora que descubrí en este Leo Autoras Octubre 2020 fue Anne Rice, a raíz indudablemente de la lectura conjunta que organizó Asun Martin. Leímos Entrevista con el vampiro, hice un blog de lectura, un cutre blog de lectura sobre este libro, porque bueno, los vampiros salen bastante de mi zona de confort, pero la forma de narrar de Anne Rice me gustó bastante. La historia en sí también. Tiene momentos muy reflexivos que une muy bien con la acción, la trama, estar pendiente de qué va a ocurrir, pero a la vez tener esos momentos de remanso absolutos, de pensar sobre la existencia humana, sobre hasta qué punto llegaríamos a vivir, ¿no? Te plantea cuestiones existenciales muy trascendentales, y a la vez lo sitúa con momentos de mucha tensión, de mucha intriga. Bueno, creo que casi todo el mundo sabe de qué trata Entrevista con el vampiro, si no es por el libro es por la adaptación. Yo había visto la película, pero hace más de 10 años y no me acordaba de nada, así que fue bastante descubrimiento de la historia de la autora, y bueno, en general quedé bastante sorprendida. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estas fueron mis 5 autoras descubiertas durante el Leo Autoras Octubre, que siempre es una buena oportunidad para seguir leyendo y descubriendo. Contadme cuáles fueron vuestras lecturas durante este mes, o incluso cuáles son vuestras nuevas autoras favoritas o autoras que hayáis descubierto recientemente y os hayan gustado. Esto me interesa siempre. Estoy encantada de charlar con vosotros en los comentarios. A veces tardo un poquito, pero intento contestar siempre. Y bueno, que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por estar aquí, y os deseo unas muy felices lecturas.